Hola, Evan Montes de Cawthron. Quería hablar sobre esta noticia que está sucediendo en el Amazonas. Múltiples incendios arrasando con grandes áreas del Amazonas, todos sucediendo como al mismo tiempo. Estamos hablando de 74.000 incendios en este año en Brasil, la mitad de ellos en la selva tropical del Amazonas. Son los más altos registrados desde que se llevan registros de esto. Esto es un incremento del 84% comparado al año pasado. Entonces, obviamente el mundo muy preocupado con esta situación. Es una situación que nos afecta a todos, pues esto es una área de mucha biodiversidad que lo que dicen es que da el 20% del oxígeno mundial sale de esta área. Y bueno, y estamos hablando de vegetación única en el mundo que da muchos de los productos farmacéuticos que nosotros tenemos, salen de estas plantas, esta vegetación que ofrece el Amazonas. Y bueno, los animales y la diversidad de animales que hay en esta región obviamente también preocupa mucho. Y muchos están señalando a este señor, al presidente de Brasil, Bolsonaro, eh, por su política de, pues, de deforestación. Él está permitiendo deforestación masiva en el Amazonas para cultivar soya, para ganadería, y esto es como su plan de política para la economía, para fortalecer la economía. Y parte de la forma que se hace esta deforestación es quemando el área que se va a despejar. Y bueno, esto como que tiene una reacción en cuanto a que entre más se tala árboles, más se seca el bosque, todo queda más seco y más propenso a los incendios. Entonces, sí, se culpa mucho a este señor por esa política que él ha implementado en su gobierno. Y entonces, esa es como la situación mundial en este momento. Mucha preocupación por el Amazonas y mucho disgusto con este señor, con su permisividad, pues su política de hacer estas cosas que está afectando al mundo entero. Y obviamente pues el mundo ve el Amazonas como algo muy importante, ¿no? Se dice que, como dije anteriormente, que es donde se produce el 20% del oxígeno del mundo, según dicen. Y bueno, entonces quería hablar sobre cómo podemos o cómo yo eh, miraría estos sucesos desde una perspectiva bíblica, simbólica, espiritual, sociopolítica, y qué significa para el futuro. Entonces, obviamente yo soy de los que proclamo de que las cosas que suceden terrenalmente son efecto de una causa que viene de lo trascendental, del dominio espiritual. Las cosas suceden primero en el dominio espiritual y luego se traducen o se manifiestan en la tierra. Entonces, ¿cuál es como el simbolismo espiritual que yo le daría a toda esta situación? Estamos hablando de oxígeno, oxígeno para respirar. Y el oxígeno, el aliento, es algo muy, muy simbólico en la Biblia, lo cual representa el espíritu. O sea, la palabra espíritu en hebreo, el idioma de la Biblia, es la misma palabra para aliento, es la misma palabra para respirar, es la misma palabra para oxígeno prácticamente, espíritu. Entonces es algo que se ve mucho en la Biblia cuando se habla de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo de lo omnipotente me dio vida. El soplo, el aliento de Dios me dio vida. Entonces, esto es una referencia a cómo Dios creó al hombre. En, en Génesis 2:7 vemos eso, que Dios usó dos ingredientes para crear al hombre o para darle vida al hombre. Formó al hombre Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que hay dos ingredientes que da vida. Un ingrediente es terrenal, otro ingrediente es espiritual. Entonces, el aliento, el oxígeno, estas cosas son muy representativas de lo espiritual, del espíritu del hombre. Y digamos que
muchas veces cuando vemos versículos de eso en la Biblia, de respirar, de aliento, de soplo, de esas cosas, de aire, es la misma palabra en hebreo, es la misma palabra para espíritu. Salmos 156 dice, todo lo que respira alabe a Yah, a Jehová. Entonces, todo lo que respira, todo lo que tiene espíritu, alabe a su creador. Isaías 47, la hierba se seca y la flor se marchita porque el ruach, que es la misma palabra para viento o para espíritu en hebreo, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces es ese espíritu que nos mantiene vivos espiritualmente. Ese soplo, ese aliento que nos dio Dios. Entonces, ¿qué pasa con este mundo? Es un mundo espiritualmente muerto, es un mundo que ha rechazado a Dios, que está sumergido en el pecado y que le ha dado la espalda a Dios. Romanos 8:6 dice cosas como, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ciertamente este mundo es un mundo que se ocupa de la carne y se deleita en la carne y es todo enfocado en el pecado y en el rechazo a Dios. Primera de Juan 2, 17, 18. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces la Biblia proféticamente nos está diciendo que este mundo ya está condenado, ya va a pasar, ya va a ser destruido. ¿Y por qué va a ser destruido? Porque es un mundo muerto, es un mundo carnal, es un mundo que ha rechazado a Dios y a su Hijo Jesucristo y ya queda solo condenación y viene el anticristo para tomar ya el último reinado de este mundo que va a tener antes de la llegada de Jesucristo. Entonces, esto es el último tiempo. El último tiempo está caracterizado por ya la manifestación de destrucción, la manifestación de muerte, la manifestación de un gobernante que va a ser completamente anti Dios, que muy pronto va a tomar el dominio del mundo políticamente hablando. Primera de Juan 5:15 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, digamos que simbólicamente yo lo vería de esta forma, que el Amazonas siendo destruido al mismo tiempo destruye oxígeno, destruye aliento para nosotros. Es como simbólico en ese sentido para mí. Y es una señal de muchas señales de que este mundo está condenado. Arrepiéntanse de sus pecados, su estilo de vida. Si rechazan a Dios, arrepiéntanse de eso. Conviértanse a Dios, busquen su verdad, busquen a su Hijo, su salvación, etcétera, etcétera, porque ya este mundo está condenado y hay señales por todos lados que están dando como ya están señalando a cosas más grandes que vienen, porque el Apocalipsis, libros como este, hablan de gran destrucción a la vegetación y al mundo, a la naturaleza y este tipo de cosas. Y digamos que todo esto, lo que estamos viendo ahora son preámbulos a lo que viene. Y sí, entonces en ese sentido lo veo yo, lo describo yo simbólicamente en lo espiritual. Es muerte al oxígeno, muerte al aliento, que es representativo de lo que ya existe en el dominio espiritual. Este mundo es un mundo que le ha dado muerte a su espíritu, el espíritu que Dios nos dio, espíritu de vida. Y políticamente, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Cómo lo describiría yo? Políticamente, existe algo interesante en digamos que la polarización que existe en este mundo de derecha e izquierda. Yo argumento que el nuevo orden mundial que viene, que va a ser el reinado del anticristo, va a ser un mundo globalizado bajo el sistema político de socialismo. El socialismo va a crear este mundo globalizado, por eso yo lo rechazo tanto, no tanto por las cosas las cosas que como que proclama, ¿no? Pero sí por los resultados finales que siempre vemos en el socialismo. Y esto en esta ocasión va a ser para el mundo entero. El mundo entero va a tener un nuevo orden mundial que es socialismo, pero a nivel global.
Y esta situación de las Amazonas entonces está creando como otra vez tensiones entre lo que es derecha e izquierda. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el Amazonas se considera del mundo y es algo que afecta al mundo y beneficia al mundo entero, pero queda en su gran mayoría en un país, en Brasil. Y en Brasil en este momento hay un presidente de derecha, tal vez muchos dirían de extrema derecha o ultraderecha, o no sé cuál es la diferencia. Y el caso es que una de las características de los de derecha es el nacionalismo, ¿cierto? Mientras que los de la izquierda son de fronteras abiertas y el globalismo. Entonces, cuando se empieza a criticar, digamos, las políticas de este gobierno de Bolsonaro de deforestación, entonces se empieza a generar otra vez ese tipo de conflictos en que este país, o sea, los de derecha como que defienden mucho su nacionalismo y empiezan a ver como cualquier crítica o cualquier, sí, como cualquier crítica del exterior como un ataque a la soberanía del país. Pero al mismo tiempo lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil está afectando y va a afectar el planeta entero. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces se empieza a ver como que estos de la derecha están haciendo cosas pensando que es como sus propios asuntos, asuntos nacionales soberanos y que tienen derecho de hacer lo que se les da la gana en sus propios países, pero no se dan cuenta de que muchas veces esas decisiones afectan a todo el mundo y por lo tal debe haber como instituciones transnacionales que implementen reglas y normas y leyes para que ese tipo de cosas no suceda, para que un presidente no tome decisiones propias para su propio país, porque no se puede, porque va a afectar el mundo entero. Entonces, ahí es donde viene lo que la izquierda quiere hacer en el mundo y es crear como un sistema globalizado con instituciones globales que dicten normas y leyes para el comportamiento de países de qué pueden y no pueden hacer en sus propios países. Entonces, digamos que a eso va el mundo, a eso van las cosas. El mundo va a un nuevo orden mundial y digamos que no hay como soluciones terrenales políticas en cuanto a, no, es que los de la derecha están haciendo las cosas mal, no, o viceversa, los de la izquierda están haciendo las cosas mal. Sea lo que sea, pase lo que pase, el mundo ya está destinado a llegar a un nuevo orden mundial, sea por los mecanismos que sean, sean por mecanismos naturales, sean por mecanismos políticos, sean por mecanismos militares, sea lo que sea, el mundo va a llegar a este nuevo orden mundial. Entonces, todo esto digamos que son como fichas en un tablero de ajedrez y que se están moviendo para llegar a un destino. Entonces, sí, de nada sirve como criticar a Bolsonaro, pues pues yo sí creo que se merece como la crítica, pero reemplazar a Bolsonaro con algo de izquierda y que se implementen, eh, digamos que, políticas gubernamentales globales, o sea, como no hay soluciones, ni por un lado ni por el otro lado, ni en la derecha ni en la izquierda. Todo lo que está pasando nos va a llevar a esto, gústenos o no, y la verdad es que tenemos que irnos preparando y aceptando de que el mundo está destinado ya a ser juzgado y a ser destruido. Y entonces de nada vale como que fiarnos o poner nuestras esperanzas en políticos, en gobiernos, en candidatos, porque cualquiera que sea el resultado digamos, de elecciones en cualquier país, cualquiera que sean los resultados de una guerra que se desate, igual todo va a llevar a lo mismo que está profetizado ya en la Biblia de un nuevo orden mundial y a eso debemos estar enfocados en el único que tiene solución, en el único que tiene un camino de salida, en protección, en todo esto, y es Jesucristo. Entonces,
esto, el Amazonas no es el único sitio que está ardiendo. Esto está sucediendo en muchas áreas del mundo, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, Siberia en Rusia está experimentando uno de los incendios más grandes en su historia. Em, entonces, igual desde fotos satelitales se puede ver, desde el espacio se pueden ver esos incendios. Está ha arrasado con 3 millones de hectáreas. Entonces, otra vez, esto también afecta el medio ambiente, afecta el oxígeno. Eh, También en España, en la isla Gran Canaria, incendios masivos. Bolivia también está experimentando cosas, incendios que está dañando mucho su ecología. Portugal, el mundo entero siempre está experimentando como niveles exagerados en temperaturas, sequías, todo este tipo de cosas. Y es a lo que va el mundo, eso es lo que vamos. Obviamente nosotros siempre poner nuestra parte en cuidar el planeta, pero entendiendo que hay condenación ya para este planeta. Y entonces así lo explico yo, así lo veo yo espiritualmente y políticamente. Veo que, creo, siento yo que esto le va a dar a la población global como más convicción de que tenemos que inclinarnos más a políticas izquierdistas, a globalización, a crear un mundo global unificado para evitar este tipo de cosas como lo de las Amazonas, el Amazonas, y así proteger el planeta. Esto creo que va a dar más convicción a la población global en aceptar crear un nuevo orden mundial con instituciones gubernamentales globales para regir a los gobiernos, para quitarle autonomía a los gobiernos y para tomar decisiones, estas instituciones globales, ellos tomar decisiones en cuanto a qué se puede hacer y no se puede hacer para así no afectar la calidad del mundo, de la población global. Y creo que esto el Amazonas va a dar convicción a la gente a empezar a aceptar más y más la idea de un mundo globalizado, gobierno global y rechazar más y más como ese tipo de cosas como políticas de la derecha, nacionalismo y ese tipo de cosas que representan presidentes como Bolsonaro o como el presidente Trump. Y entonces el mundo se va a inclinar y va a ser más abierto y más abierto eh, a los globalistas y a los de la izquierda, y en esas va a llegar el anticristo. El anticristo va a tener como soluciones para todo este tipo de cosas. Entonces él va a crear instituciones globales, él va a ser el presidente del mundo y va a venir con lo mismo que vienen los socialistas siempre cuando vemos que los países se convierten en socialismo, promesas de igualdad, de bienestar, de protección al medio ambiente, de igualdad para todos, de igualdad económica para todos y ese tipo de promesas, pero como siempre va a ser como promesas vacías y promesas que no se pueden cumplir. Y a eso creo que va esto, creo que el Amazonas es una pieza más en ese camino que está llevando al mundo al nuevo orden mundial. Entonces, esas son mis opiniones y muchas gracias por ver. Nos vemos muy pronto. Chao.